profesora Pineda y como parte de las actividades remediales les estaré presentando la práctica que se titula Cultivo y aislamiento de estafilococos en muestras de piel. Esto forma parte de las actividades remediales de la disciplina de microbiología, parasitología e inmunología del segundo año de la carrera de médico cirujano. Como les comenté, pues la práctica que estaremos comentando es cultivo y aislamiento de estafilococos en muestras de piel. El objetivo de esta práctica es estudiar las características de los microorganismos del grupo de los estafilococos, su relación con la patogenia en piel y conocer los diferentes medios de cultivo que tenemos para su aislamiento y diferenciación. Como una breve introducción les comentaré que una enfermedad infecciosa es toda aquella enfermedad en la que los patógenos invaden a un huésped susceptible, producen cambios fisiológicos traducidos como enfermedad y que durante el tiempo en el que están dentro de este huésped se pueden transmitir a otros huéspedes susceptibles y se propaga la enfermedad. Como les comento, en los últimos años se ha identificado que estafilococos es el microorganismo que predomina en las infecciones de piel, mucosa y músculo esquelético. Causa enfermedades que a veces no tienen complicaciones como la foliculitis, hasta enfermedades muy graves como endocarditis, septicemias, meningitis, neumonías y bacteriemias. Todas estas enfermedades pues requieren hospitalización y un tratamiento inmediato. Este género estafilococos está formado macroscópicamente por cocos gram positivos, no son móviles, no generan esporas, no poseen cápsula y son anaerobias facultativas, es decir, pueden estar en presencia o en ausencia de oxígeno. Este género tiene alrededor de 32 especies, de las cuales ya se han identificado al menos 16 que pueden localizarse o pueden ser parte de la flora de los humanos, sobre todo en piel y en mucosas. Pero ¿cómo identificamos aquellos estafilococos que puedan generar una enfermedad? Es decir, aquellos estafilococos patógenos. Bien, cuando Staphylococcus aureus se convierte de ser un microorganismo de la flora normal a un microorganismo patógeno oportunista, pues lo podemos identificar gracias a la prueba de la coagulasa, que está basada en la capacidad de este Staphylococcus aureus para producir una enzima que coagula el plasma. Mientras que hay estafilococos que no generan enfermedad y van a ser coagulación negativa. Ahora bien, también existen otras pruebas que son específicas de este género o de esta especie, de la especie de Staphylococcus aureus, como lo que sería la fermentación de manitol y la producción de fosfatasa alcalina. Es decir, nosotros podemos generar una serie de pruebas para identificar aquellos estafilococos que generan una patogenicidad o una enfermedad en el hombre. Ahora, en esta práctica nosotros utilizamos todo este material, donde cabe destacar el agar sangre, el agar F110, el agar salmanitol, que más adelante veremos sus propiedades, y sobre todo, pues, destacar que vamos a utilizar el cultivo puro de Staphylococcus aureus, que nos va a servir como un comparativo. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Bueno, el primer paso que vamos a hacer es ponernos nuestro equipo de protección personal, lavarnos las manos, desinfectar el área de trabajo mediante una técnica aséptica, para asegurarnos que ningún microorganismo que no deseamos pueda entrar a los cultivos que vamos a hacer. Para ello, pues prendemos nuestro mechero que nos va a ofrecer una zona de seguridad o una zona aséptica aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Bien, nuestro primer paso sería dividir las cajas de los diferentes cultivos a la mitad, es decir, en dos partes. Esto mediante un lápiz de cera. Y identificamos un lado, podría decirse el lado A y el lado B, que sería para las muestras de nuestro paciente. Cabe mencionar que sería para el agar sangre, para el agar F110 y para el agar salmanitol. Una vez que ya las tenemos divididas, evidentemente no vamos a abrir la tapa, vamos a proceder a las diferentes inoculaciones. Para ello, pues, siguiendo nuestra técnica, inoculamos Staphylococcus aureus. Para ello esterilizamos nuestra asa bacteriológica antes y después de cada inoculación. Abrimos nuestro tubo y nos aseguramos de flamear la boca del tubo antes y después de la inoculación, pues para mantener un cultivo puro.
y hacemos nuestra inoculación en una de las mitades de nuestra caja de Petri, la que nosotros utilizamos. Para ello, pues hacemos primero una estría de descarga, y después las otras estrías son más separadas y nos van a ayudar a obtener colonias bien definidas. Una vez que hagamos esto en los diferentes medios, vamos a continuar con el siguiente paso, que consiste en elegir a un paciente con lesiones hipoacnéicas y con un hisopo estéril tomar parte de esa muestra oprimiendo suavemente. Es decir, aquí tenemos la lesión hipoacnéica, de preferencia que tenga algún punto de pus, y con el hisopo tomamos presionando ligeramente pues para obtener un inóculo. Ahora bien, el siguiente paso sería sembrar en las cajas, en la otra mitad de las cajas, y para ello puede haber dos técnicas. Primero hacemos una descarga con nuestro hisopo y después utilizamos el asa bacteriológica estéril pues para hacer las diferentes estrías y obtener una colonia bien definida. Una vez que hayamos hecho esto y que identifiquemos a cuál pertenece o cuál inóculo pertenece cada una, pues el siguiente paso es incubarlas, todos estos medios, a 37 grados por 24 horas, pues para observar qué es lo que obtenemos. El siguiente paso sería hacerle una tinción de Gram tanto a nuestra cepa pura de Staphylococcus aureus como al inóculo obtenido de nuestro paciente. Pues para ello, de manera muy rápida, para hacer el frotis, colocamos una gota de agua, hacemos la inoculación en esta gota, dejamos que se seque al aire libre, fijamos con calor, dejamos secar y realizamos la tinción de Gram. La tinción de Gram está basada en la aplicación de diferentes colorantes, primero el cristal violeta, luego un mordiente que sería el ugol, después alcohol para definir aquellas células, microorganismos que no hayan sido teñidos con el cristal violeta, y finalmente la safranina, que nos permitiría observar a las gram negativas en un color rosa y ver a las que se tiñeron con cristal violeta, que serían las gram positivas, en un color violeta o morado. Ahora bien, es muy importante analizar los resultados que obtenemos en esta parte de la práctica. ¿Por qué? Pues porque nos permite observar qué es lo que la comparativa. Entonces, tenemos Staphylococcus aureus, que se conoce que es un gram positivo, por lo tanto nos da una coloración violeta, y cuando la observamos, la tinción de Gram al microscopio, pues vemos los diferentes copos. Por otra parte, la muestra del paciente nos puede dar diferentes resultados, es decir, nos puede dar gram positivos de color violeta, cocos, gram positivos de color violeta, muy parecidos a los que estamos obteniendo en Staphylococcus aureus, pero también al ser un cultivo que obtenemos primariamente, es decir, directamente de nuestro paciente, pues también podemos obtener tinción gram negativa, es decir, el color rosa o color rojito, violeta, muy claro, que nos está indicando que también hay presencia de gram negativo. Ahora bien, cuando hay lesiones en la piel, tipo acnéicos, se ha reportado que predominan las bacterias gram positivas aerobias y que entre estas bacterias gram positivas aerobias predomina Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Ahora bien, también existen bacterias gram negativas y en estas gram negativas pues pueden predominar todas estas que les mencionamos aquí. Por lo tanto, pues cuando nosotros observamos al microscopio, pues podemos ver una tinción gram positiva combinada con gram negativa, porque pues podemos tener ambas en la muestra de nuestro paciente. Ahora bien, cuando nosotros vemos el agar sangre, es importante mencionar que el agar sangre es un medio enriquecido, que pues nos permite, no es selectivo, tampoco es diferencial, pero lo que nos permite es ver el crecimiento de la mayoría de las bacterias, ya sea gram positivas o gram negativas. Lo importante del agar sangre es que al contener sangre ovina desfibrilada, nos permitiría observar los tipos de hemólisis. Esto es muy importante. Entonces, en el caso de Staphylococcus aureus, lo que observamos son colonias grandes, opacas,
podría decirse el término cremosas, que tienen un borde circular, una elevación convexa, son de coloración blanca o amarilla y que en general presentan una beta-hemólisis. Recordemos que existen 3 tipos de hemólisis. La alfa, que es una hemólisis incompleta, una beta-hemólisis, que es una hemólisis completa, y la hemólisis gamma, que pues prácticamente no habría hemólisis. En la beta-hemólisis, lo que se puede observar es un halo, en donde la bacteria ya destruyó, ya digirió lo que sería el grupo hemo. Por lo tanto, se ve, el medio podríamos decir que se empieza a ver transparente o translúcido, ya no tiene esa sangre o vino. Esto es muy importante. Entonces, este medio lo que nos va a permitir observar en esta práctica sería la beta-hemólisis. Por otro lado, tenemos el medio de agar 110. Esto es muy importante, muchachos, porque es un medio selectivo que se utiliza para aislar los estafilococos patógenos y no patógenos, es decir, cualquier tipo de estafilococos lo podemos aislar debido a que pues, estos estafilococos resisten la alta concentración de sal y pues nos permite ver a estos microorganismos. Ahora bien, este es un medio también selectivo que se basa en la forma en la que el estafilococo puede licuar o puede generar, puede tener la actividad de gelatinasa, y puede hacer la fermentación de manitol. Cuando fermenta manitol, pues va a haber una formación de ciertos pigmentos, y cuando hace cuando tiene presente la enzima gelatinasa, pues esa gelatina se licúa, es decir, se vuelve más líquida. En este medio, para poder observar esas particularidades, tendríamos que poner una solución de sulfato de amonio o una gota de ácido sulfosalicílico. Incubarla durante 12 minutos y observamos la hidrólisis o la licuefacción de la gelatina. También, en este caso, específicamente para la práctica, no observaríamos esta parte. ¿Qué es lo que nos serviría? ¿Para qué nos serviría este medio? Pues, efectivamente, para obtener un cultivo relativamente puro de estafilococos, ya sea patógenos, que son los de la muestra del paciente, y no patógenos, por igual, y eso es lo que debemos de obtener con este medio. Ahora bien, el medio de agar salmanitol, pues es un medio de cultivo selectivo y diferencial para aislar también a los estafilococos y se basa en la concentración salina, y también en la capacidad de fermentar el manitol. En el caso de los estafilococos vamos a tener colonias de color amarillo con un medio, o mejor dicho, circulante a estas colonias, pues va a cambiar el indicador, que es el rojo de fenol, pues va a cambiar a amarillo. ¿Por qué? Porque está fermentando lo que sería el manitol. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que podemos obtener en esta práctica es que una mitad de Staphylococcus aureus, el cultivo puro que hicimos con Staphylococcus aureus, pues se sabe que va a fermentar el manitol, por lo tanto, pues va a cambiar ese indicador rojo de fenol de rojito a amarillo. Y pues lo que podríamos obtener de este lado, que es la muestra del paciente, o la muestra clínica obtenida de las lesiones del paciente, pues podría ser otro tipo de estafilococo, por ejemplo el epidermidis, que pues no fermenta manitol, y por lo tanto pues no cambiaría el color. Si vemos que cambia de color, pues entonces también hay Staphylococcus aureus en la muestra del paciente. Ahora bien, esta práctica se divide en 2 partes. La primera, pues, es lo que les acabo de platicar, que es lo que nos sirve para, primero, aislar nuestros estafilococos. Después de este aislamiento, pues vamos a hacer la diferenciación de todos los estafilococos que pueden ser patógenos de los que no son patógenos. Por lo tanto, el objetivo de esta segunda parte de la práctica es evidenciar, mediante pruebas bioquímicas, qué características puede tener esta especie para que la podamos diferenciar. Relativamente, si nosotros tenemos un cultivo, pues no podríamos diferenciar quién es el patógeno del patógeno, porque pues son muy parecidos.
Sin embargo, pues gracias a estas pruebas bioquímicas, pues podemos diferenciar. Para ello, pues utilizamos todo este material y ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, pues hacemos la metodología anterior, que es nuestro equipo de protección personal, lavarnos las manos, desinfectar el área de trabajo, generar nuestra zona aséptica, ajá, y bueno, el primer paso sería realizar la tinción de Gram para las dos muestras de cultivo. ¿De dónde vamos a obtener nuestras muestras? Pues de preferencia del medio S110. ¿Por qué? Porque es el que nos va a permitir, o ya saben, mejor dicho, de este medio ya sabemos que se aíslan estafilococos. Ahora bien, repitiendo la tinción de Gram, ponemos cristal de violeta, luego Lugol, alcohol y safranina en diferentes tiempos y vamos a observar si son Gram positivos o Gram negativos. Eso lo dejamos para más adelante. El segundo paso es otra vez de este medio S110 que nos permitió aislar y diferenciar nuestros estafilococos, pues vamos a tomar el inóculo, conservando nuestra técnica séptica y aséptica, y vamos a inocularlo en los diferentes caldos de cultivo: caldo manitol rojo de fenol, caldo glucosa rojo de fenol y caldo glucosa rojo de fenol con una campana de Durkheim y un un sello de Barpas. Ahora bien, simple y sencillamente estamos tratando de ver la fermentación de manitol, glucosa o otro tipo de azúcares, ya sea en condiciones aerobias, que serían las dos primeras, y en condiciones anaerobias, que será lo que nos aporta el sello de Barpas. También, bueno, pueden o no tener esta campana de Durkheim, en la cual vamos a poder observar la formación de gas. Sin olvidar que debemos de conservar nuestra técnica aséptica. Siguiente paso, pues sería incubar estos caldos a 37 grados centígrados por 24 horas. El siguiente paso sería, otra vez de este medio S110, sembrar por picadura en el tubo de gelatina bacteriológica. Ajá, asegurarnos que este medio pues sea específicamente por picadura, sí, sea lo más derechita. Esta parte de la práctica vamos a intentar observarla o incubarla a temperatura ambiente por 24 horas. La siguiente metodología sería, en su manual de práctica dice que deben de obtener suero citrados. Pues para obtener el suero citratado, lo primero que debemos hacer es extraer 5 mililitros de sangre por función venosa de un voluntario sano. Pues para ello hacemos nuestro lavado de manos, nuestra técnica aséptica, obtenemos los 5 mililitros de sangre por función venosa y obtenemos el tubito de sangre. A ese tubito de sangre lo vamos a tratar con un anticoagulante. Normalmente o comúnmente se utiliza el citrato de sodio, pero existen otros anticoagulantes como el EDTA y la heparina, en cuyo caso cualquiera de los tres tienen un efecto quelante sobre el calcio, es decir, lo atrapan, lo inmovilizan y por lo tanto impiden la acción o la activación de la trombina en forma de protombina, la conversión de fibrinógeno a fibrina y por lo tanto toda la cascada de coagulación. Una vez que ponemos este tubito con citrato de sodio en la centrífuga, pues vamos a obtener diferentes fases de nuestro tubo. Recordando que la parte de arriba o la parte que queda hasta arriba, pues es nuestro plasma, del cual vamos a utilizar. En la parte del medio tenemos nuestros glóbulos blancos, plaquetas, polimorfonucleares, y en la parte inferior o en la parte de abajo, pues tenemos lo que sería el paquete globular. Nosotros separamos este suero y lo colocamos en dos tubos limpios. ¿Qué hacemos? Bueno, pues de las cepas en medio S110, tanto del paciente como de Staphylococcus aureus de nuestro cultivo puro, pues las inoculamos. ¿En qué? En cada uno de los tubos de plasma citratado. Una vez que ya las hemos inoculado, pues las incubamos a 37 grados centígrados y las vamos a vigilar de 1 a 4 horas en intervalos de 30 minutos para observar la formación del coágulo. Aquí es importante mencionarles que si nosotros dejamos por más tiempo estos dos tubos de suero, lo que puede pasar es que el coágulo se deshaga, se forme y se vuelva a deshacer. Pero hablaremos de esto un poquito más adelante. También, como parte de esta práctica, volvemos a tomar las cepas del medio S110 y a través de un inóculo, y
hacemos una prueba en la cual pues ponemos peróxido de hidrógeno al 30% y sobre un portaobjetos y hacemos un inóculo de ya sea de la muestra de nuestro paciente o de la muestra del cultivo puro y observamos la formación de burbujas. Ajá. ¿Qué resultados obtenemos? Bueno, nosotros ya hicimos en la práctica o en la parte anterior de la práctica el cultivo de Staphylococcus aureus como cultivo puro y de la muestra de nuestro paciente, es decir, un cultivo primario, y logramos diferenciar, identificar y obtener lo que serían los estafilococos. Ahora bien, lo siguiente que estamos haciendo en esta parte de la práctica es diferenciar a esos estafilococos, ya sea los patógenos de los no patógenos. La patogenicidad, pues son las propiedades que van a tener estos estafilococos, pues para invadir a un huésped. Entre esas propiedades tenemos, pues, la coagulasa, y en este caso, los Staphylococcus aureus son coagulasa positivos. Por lo tanto, en este medio de agar salmanitol, pues, además de presentar su propiedad de coagulasa positivos, también hacen el cambio del indicador rojo de fenol de rojo a amarillo. Ajá. ¿Por qué? Porque están fermentando el manitol. Esa sería la principal diferencia. Entonces, si nosotros obtuviéramos un cultivo todo color rojo, entonces sabríamos que no estamos ante la presencia de Staphylococcus aureus. Sin embargo, si nuestro cultivo cambia o vira a ese color, pues sabemos entonces que sí estamos en presencia de Staphylococcus aureus. Ahora bien, pues esto es lo que les comentaba en la parte anterior que podríamos obtener. Ahora bien, nuestro análisis de resultados, pues vamos a hacerlo por partes. Cuando hacemos nuestra tinción de Gram en esta parte de la práctica, pues entonces ya estamos obteniendo cultivos puros identificados. Staphylococcus aureus nos va a dar Gram positivo color violeta y Staphylococcus epidermidis también nos va a dar Gram positivo color violeta. Esta vez ya no va a haber combinación de Gram positivos y Gram negativos en la muestra de nuestro paciente. Nosotros estamos sospechando que aquí habría Staphylococcus epidermidis. Ajá. Esta es la muestra de nuestro paciente. ¿Cómo será el pigmento de la colonia? Que es muy particular. El pigmento de la colonia en cualquiera de los medios nos va a dar un color amarillo doradito, mientras que Staphylococcus epidermidis nos va a dar una colonia blanca grisácea. Ajá. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la prueba de las fermentaciones, ya sea de manosa, manitol y glucosa, pues sabemos que Staphylococcus aureus va a ser positivo a la fermentación de manosa, positivo a la fermentación de manitol y positivo a la fermentación de glucosa en condiciones anaerobias. Ajá. Sí, y sin embargo, Staphylococcus epidermidis pues podría presentar fermentación a la manosa, pero sabemos que es negativa a la fermentación de manitol y glucosa. Es decir, nuestro viraje no cambia de rojo a amarillo. Es muy importante recordarles que las pruebas bioquímicas que estamos haciendo necesitan un indicador de que está efectuándose alguna actividad. Ajá. En estos casos de cultivo, el objetivo es ver la fermentación y se puede ver un viraje de los indicadores. En la mayoría de las prácticas que hacemos estas pruebas, pues, sobre todo en las pruebas de microbiología en el laboratorio, se usa el principio del cambio de pH. ¿Por qué? Porque en el momento que hay fermentación, hay producción de ácido láctico y por lo tanto el pH cambia hacia o se torna hacia lo ácido. Por lo tanto, nuestros indicadores, cuando cambian hacia lo ácido, pueden tener un viraje o un cambio de color. Por ejemplo, en esta práctica usamos el rojo de fenol, que cuando está en básico, en sustancias básicas, está en rojito, y cambia a amarillo cuando está en presencia de ácido, en este caso el ácido láctico. Pero pues también podríamos usar cualquier otro tipo de indicador, como el rojo de metilo, que cambia de amarillo a rojo, es decir, prácticamente es al revés. También podríamos utilizar, por ejemplo, el verde de bromocresol, que cambia de un
azul cuando esté en básico, un verde cuando esté en neutro y un color amarillo cuando esté en ácido. Entonces, este principio de viraje lo deben de tener presente en todas las prácticas en las que utilicen este tipo de pruebas. Ahora bien, continuando con los resultados que obtendríamos en esta práctica, se sabe que Staphylococcus aureus tiene la enzima gelatinasa, que es lo que le ayuda a invadir a lo que sería, por ejemplo, la piel. Entonces, pues vamos a presentar, va a tener una licuefacción de gelatina positiva, es decir, la gelatina se convierte de algo sólido a algo positivo por la presencia de la gelatinasa. Mientras que Staphylococcus epidermidis, pues resulta ser negativa. Para la prueba de coagulasa, pues sabemos que Staphylococcus aureus nos va a dar coagulasa positivo y Staphylococcus epidermidis nos va a dar coagulasa negativa. Y pues por lo tanto, esta prueba se basa en la capacidad de aureus de producir esta enzima coagulasa extracelular que pues, nos va a ayudar a coagular el plasma. Yo les decía que si dejamos por más tiempo esta prueba, pues este coagulito se va a empezar a deshacer y posiblemente si la revisamos después de 24 horas, pues encontremos que todos son coagulasa negativos. Por eso es importante revisarla con un límite de 4 a lo mucho 6 horas. Ahora bien, finalmente también la prueba de catalasa, en la cual pues se puso un inóculo en el peróxido de hidrógeno y pues cuando hay catalasa, pues hay presencia de burbujas. ¿Por qué? Porque esta enzima, catalasa, pues nos permite transformar el peróxido de hidrógeno a agua y iones óxidos. Por lo tanto, pues este es el resultado que nos puede dar. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de no generar falsos positivos, ya que si nosotros en el momento de inocular generamos mucho gas o batimos mucho, por decirlo así, pues podemos generar un positivo falso. Finalmente, pues las conclusiones en esta práctica es que estas pruebas bioquímicas nos sirven para identificar a las bacterias o los estafilococos patógenos de aquellos que no son patógenos. Además de la tinción de Gram, pues estas pruebas bioquímicas nos permiten identificar si aureus es el responsable de esas patologías en piel. Además, pues tenemos que tener en cuenta que nos debemos de basar también en la sintomatología y los datos clínicos epidemiológicos que obtenemos de nuestro paciente, pues para orientar el diagnóstico y así sospechar del agente etiológico adecuado, causante de la infección y dar un tratamiento oportuno y adecuado. Bien, finalmente esta es la bibliografía sugerida. Si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden contactar. Muchas gracias. Hasta luego.